Benvinguts a aquesta segona jornada de l'Escola de Mestres, Escola, Creativitat i Revolució. Com en les bones sèries de televisió, començarem dient d'allò. En el capítol d'ahir, doncs podríem dir que ahir Enric Queralt, amb un discurs clar, directe i precís, ens va fer veure la importància de millorar la lectura. Com? Com ho fem? Doncs primer que res buscant aquest espai en el nostre horari, ple de matèries, doncs hem de buscar aquest espai. A més, no ens podem oblidar de llegir als nostres alumnes que ens escolten, que es vegin llegir. No hi ha dubte i està comprovat, si aquells que llitgen no tenen fracàs escolar o minven les seues dificultats en l'aprenentatge. I ens ha deixat a tots amb el desig de que torne amb nosaltres perquè ens parlen dels deures, aquest tema tan engrescador i que sempre ens porta a debat. Doncs els organitzadors sempre es nota i el tornarem a convidar. I passades les 8:30, gràcies a Maria Batet, ens vam anar a casa amb una maleta plena d'idees per a ser més creatius. I recordeu, per tal de ser-ho cal, primer que res, començar. Després cal tenir constància, ser curiosos, confiar, compartir, creure. Cal també qüestionar-nos i, com no, posar-li color. I parlant de color, avui no ho tenim gens mal i us puc fer un avanç. Maria Caso ens parlarà de pedagogia sexy i Maria Batet d'optimisme. Dues bones raons per a poder estar així fins a les 8:30. Així que gràcies per estar. I ara donem pas a Belén Bernat, que està al meu costat. Ella és la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Picassent. En nom, públicament i en nom d'ACOED, volem donar les gràcies a l'Ajuntament per haver-nos cedit aquest local i per tindre col·laboració i ajuda en tot moment. Així que gràcies. Belén, quan vulguis. Moltes gràcies a vosaltres. Bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, volia disculpar la presència de l'alcaldessa, que per motius d'agenda avui no ha pogut estar així i vinc jo en representació del consistori. Des de l'Ajuntament, com bé han dit, és un orgull per a nosaltres acollir al nostre municipi unes jornades com aquestes, al igual que qualsevol altra activitat que tinga que veure en el món de l'educació, on es reflexione al voltant de l'educació i que repercuta en el futur dels nostres fills i filles. Sobretot sabent la quantitat de gent que per segon any consecutiu veniu així a participar en aquestes jornades d'hivern que organitza ACOE i també per la qualitat dels ponents i les ponents. Donar les gràcies, com he dit, a ACOE Educació per l'organització un any més d'aquestes jornades, que són un referent a tot el País Valencià en quant a participació i qualitat. I des de l'Ajuntament tornar a dir que continuarem recolzant iniciatives com aquestes perquè pensem que l'educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat i per això pensem que qualsevol activitat que es faci al voltant d'això és molt interessant. Aquest any les jornades d'hivern estan baix el lema Escola, Creativitat i Revolució, que farà que vos invite a vosaltres, mestres i mestres, a innovar, a reflexionar en educació i així portar a les vostres aules pràctiques de la mà d'Enric Queralt, Maria Batet i Maria Caso. I res més, no em queda una altra cosa que donar-vos les gràcies per vindre així, encoratjar a ACOE a continuar treballant com ho estan fent i que disfruteu d'aquestes jornades. Moltes gràcies. Pues bona vesprada de nou. Maria, hola.
Aunque no lo parezca, nos hemos visto ya Sí. esta tarde y nos has hecho de todo allí en la... És que resulta que uns minuts abans de vindre així pues, hem tingut la sort i la sorpresa d'estar amb ella i ens ha fet de tot. Als mestres. No me he enterado de nada, pero bueno. Bueno, pues nada, que nos has hecho de todo y venga de todo. Bueno, María Caso es la ponente de hoy, la ponente de hoy. Es la autora de este libro que podéis adquirir si queréis, creo, si no me equivoco, ahí fuera, que se llama Revolution. Lo he hecho bien, ¿eh? A ver, con acento valenciano, ¿cómo es? Bueno, es igual. María Caso es una profesora de la Facultad de Belles Arts, ¿me equivoco? De Madrid. Y diu coses com aquesta. La pedagogía es cosa de tres. Bueno, abans de res, el título de la ponencia. Pedagogía sexy. Mira cómo tienes el auditorio. Pues así estábamos nosotros. Bueno, la pedagogía es cosa de tres. Existe la pedagogía tóxica. Aboga por la recuperación del inconsciente. Cuestionas que el profesor no dice la verdad, solo dice su verdad. Si es que diferencia docentes reproductores con docentes creadores. Dice que los profesores no debemos ser ni faros ni guías. Otro mito por los suelos. También dice que cuanto más nos callemos y más conversaciones provoquemos entre la clase, entre los alumnos, pues mejor. Callarse un profesor, ¿eh? Anda que... Y a mí me cuesta la primera hacer eso, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. Pues imagínate. Habla de manifiesto edupunk, digo, y de educación artesana o educación slow. Todo eso os lo va a contar, ¿eh? También dice que eso de prohibir comer en el aula y que no se coma nada y que en silencio, que todo eso, que nos lo replanteemos, ¿no? ¿Algo así, dices? Sí. Te voy a poner un 10. Incluso anima a fomentar el murmullo en el aula. Y después, ya para acabar, dice que nos propone, yo también, dice que nos propone que nuestros estudiantes nos diseñen el examen más difícil que se les ocurra y que intentemos contestarlo. ¿Eso lo he dicho yo? Eso lo has dicho tú, con todos vosotros y para placer general, María Caso, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo no me voy a quedar ahí detrás. De todas formas, casi que podemos dejar la conferencia porque ya todos los contenidos están tratados. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Me deja bastante impactada el escenario este de pasarela de moda, pero creo que va muy bien con el tema. Pero bueno, como vamos a ver ahora, para mí lo más sexy del mundo es la participación. O sea, cuando participas, te sientes vivo y cuando te sientes vivo sientes placer y cuando sientes placer aprendes, ¿no? De tal manera que lo primero que vamos a hacer es una serie de ejercicios, ¿vale? O sea, yo no vengo aquí solamente a hablar porque sería absurdo y entonces os voy a hacer primero que hagáis una serie de cosas, ¿vale? ¿Tenéis por ahí un papel y un lápiz? Vale. Sí. Bien. Es muy sencillo, ¿eh? No creáis que es complicado. Pero vamos a pensar antes de empezar. Entonces, os voy a pedir 5 cosas. La primera cosa es que de repente, como que cerréis los ojos y os vayáis a cuando teníais 6 años y estabais en vuestro cole. ¿Estáis ahí? ¿Estáis en el cole? 6 años. Y ahora abrís los ojos y quiero que apuntéis en la hoja
Algo que recordáis que aprendisteis cuando teníais 6 años en el cole. Lo primero que os viene a la cabeza, así, ¡fuf! ¿Vale? Da igual lo que sea. No tiene por qué ser un contenido formal, curricular. ¿De acuerdo? ¿Lo apuntáis? Y ya está. Lo primero que os venga a la cabeza. Algo que aprendisteis en el colegio. ¿Qué recordáis de lo que aprendisteis en el colegio? Ya está. Este sector que es el de los empollones, sí, ¿no? No sé, es que esto de irme por aquí me hace un efecto súper raro. Bueno, ¿ya está? ¿Sí? Vale. La segunda pregunta que quiero que os hagáis y respondéis en el papel es si recordáis si teníais libertad en clase. ¿Teníais libertad en clase en ese momento a 6 años, en el cole? ¿Había libertad? Sí y no. ¿Lo apuntáis? Vale. Luego todo esto va a ir saliendo, pero ahora es necesario que lo reflexionemos. ¿Vale? Ya está, esta es fácil, ¿no? Vale, la tercera es un poco más complicada porque os voy a pedir que dibujéis, pero todo el mundo sabe dibujar, ¿eh? No solo los de Bellas Artes. Entonces, lo que me gustaría también es que vayáis a ese aula, la visualicéis y dibujéis un mueble de ese aula. Sea ese mueble que recordáis como el mueble de vuestra aula, ¿no? Que lo veis y os recuerda a cuando aprendíais o no aprendíais, ahora lo veremos, en la escuela. Y lo dibujáis. ¿Vale? Lo dibujáis fácil, no hace falta ahí ser Rubens, ¿eh? Pero hay que dibujarlo, ¿eh? Que por aquí hay algunos que se están escaqueando. ¿Ya está? Vale. Ahora os voy a hacer otra pregunta, que ya no tiene que ver tanto con ese momento, sino con el momento presente. En el momento presente, imaginaros un día cualquiera de vuestra vida y os dan la opción de A, ir al cine, B, ir a clase. ¿Qué preferiríais? ¿Ir al cine o ir a clase? Sí, eso ahora. No cuando teníais 6 años, ahora. Ahora, de repente, os vienen y os dice alguien, oye, vamos a quedar esta tarde. ¿Qué preferís, ir al cine o ir a clase? A ver, no seáis excesivamente concretos. Es una metáfora. Entonces, vamos a explorar qué diferencia hay entre esas dos preguntas, ¿no? ¿Ir al cine o ir a clase? ¿Ya está? ¿Cine o clase? Ya está. Cine, vale, bien. Bien, y ahora la última pregunta. Estar muy atentos y atentas, porque tenéis que explicar en un término, en 2 como mucho, y apuntarlo, qué os viene a la cabeza cuando yo digo la siguiente palabra. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Os voy a poner un examen. Apuntar. La palabra es examen. ¿Qué os viene a la cabeza cuando oís el término examen? O sea, también es muy fácil, ¿no? ¿Ya está? Vale. Bueno, pues ya hemos hecho un poco de gimnasia intelectual, que es siempre muy importante para aprender. Y voy a empezar ya con esta, espero que se convierta en una no conferencia. Entonces, bueno, veis el título de mi conferencia, se llama Pedagogía Sexy. A mí me parecen súper importantes los nombres. Los artistas dan nombres a las cosas, los músicos, los novelistas, los cineastas, ¿no? Todas las películas. Y resulta que los profesores no ponemos nombres a nuestras clases, ¿no? Y esto es algo que yo creo que hay que abolir. Como voy a defender dentro de un rato, para mí una clase, organizar una clase para infantil, para primaria, para secundaria, para la universidad, es crear una producción cultural al mismo nivel que las novelas, las sinfonías o las películas, y por eso es muy importante darles nombre. Y además, cuando esos nombres son
instigadores, ¿no? Cuando vosotros habéis visto en el cartel pedagogía sexy, me imagino que todos habréis dicho, uff, ¿no? Al principio no sabéis muy bien si os gusta o si no os gusta, pero con ese nombre he conseguido atrapar vuestra atención y provocar una sensación de expectativa. Esto lo hacen muy bien las personas del marketing, las personas que venden productos, y en cambio los profesores lo hacemos fatal. Y esta es una de las cosas que hay que empezar a reivindicar, que tenemos que poner nombres a nuestras producciones culturales y que esos nombres tienen que ser igual que efectivos que los nombres del marketing. El subtítulo es Devolvamos el placer a la educación. Vamos a ver ahora seguidamente por qué, pero creo que es evidente que es una de las cosas que se ha perdido. Si todos los años yo pregunto a mis estudiantes ¿qué palabra utilizarías para representar tu educación? ¿Qué es lo que te queda? ¿Cuál es la palabra que englobaría todo? ¿Y sabéis qué palabra me dicen? Aburrimiento. Lo que recuerdan de la escuela, no todos, pero la mayoría de ellos, es aburrimiento. Por lo tanto, creo que una de las cosas que tenemos que hacer los profesores del siglo XXI es devolver el placer a la educación. Y todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, sabemos que sin placer no se aprende nada ni se consigue nada. Por lo tanto, tenemos que reivindicar esta idea del placer y, por supuesto, el placer intelectual. Este es el modelo de placer con el que vamos a trabajar. Entonces, yo primero también quería explicar un poco quién soy, aunque han hecho muy buena definición de mí. Yo soy profesora en la universidad. A pesar de ser profesora en la universidad, visito muchos colegios y estoy muy al tanto de la realidad educativa. Esto me parece muy importante porque yo sé que hay muchos profesores de la universidad que no han pisado un aula de primaria en su vida y a pesar de eso dan clases de magisterio, ¿no? Y además, todo lo que os voy a contar en esta charla, yo lo hago. Por ejemplo, esto que tenéis aquí, esta imagen que tenéis aquí detrás, es cómo yo evalúo a mis estudiantes. Yo soy la que tiene la careta de pájaro. Yo utilizo unas entrevistas narrativas en las cuales con mis estudiantes lo que hacemos es hablar y ellos me cuentan qué han aprendido y luego ya ponemos la nota, que es una cosa como residual que ocurre al final, y esas entrevistas las convertimos en pequeñas acciones performativas, porque estamos en Bellas Artes. Entonces, para nosotros es muy importante transformar la evaluación en algo artístico. Y esto es una de las cosas que quiero dejar bien claras, que no solamente os voy a decir que hagáis las cosas, sino que también las hago. Aparte de mi trabajo en la universidad, trabajo haciendo mucha formación del profesorado, entre las que estoy llevando a cabo ahora mismo, que os invito a todos a que participéis, es la Escuela de Educación Disruptiva en Fundación Telefónica. Os invito a que participéis porque, aunque sucede en Madrid un sábado en cada mes, se puede seguir por streaming y luego todas las sesiones se quedan grabadas y se pueden ver luego. Incluso todas las sesiones del año pasado están grabadas y las podéis ver en cualquier momento. Es un formato de formación del profesorado innovador, donde lo que hacemos es coger esos temas que jamás se dan en la formación del profesorado, ¿no? Yo siempre digo que en la formación del profesorado hay dos temas básicos, que son inglés y TICs, ¿no? Bueno, pues nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos una sesión sobre el humor en el aula. ¿Y a quién invitamos para hablar de pedagogía? A Joaquín Reyes, ¿no? Porque Joaquín Reyes es una persona que tiene muchas cosas que decir sobre muchos factores que a mí me interesan. Y entonces es el tipo de formación de profesorado que estamos haciendo y que, bueno, que creo que tiene que ser el tipo de formación para una educación diferente y para hacer la revolución. También, y esto también para mí es muy importante, formo parte de un colectivo de educación. Con mis alumnos de doctorado, en el año 2008, formamos un grupo de trabajo y este grupo de trabajo, que en un principio era teórico para hacer sus tesis doctorales, se ha convertido en un grupo de acción que estamos en Madrid haciendo muchas cosas muy diferentes y muy interesantes. Esto también lo pongo aquí encima de la mesa porque creo que muchos de los que estáis aquí, por las edades que tenéis, sois estudiantes y os animo a que cuando terminéis vuestras carreras no esperéis a que un colegio os contrate, sino ser emprendedores y emprendedoras en educación. Juntaros, crear vuestras empresas, hacer colectivos como este y a partir de esas uniones es también cómo se transforma el mundo. Bueno, esta es una de mis libros, tengo otros, es un libro que ya va por la 3ª edición. Si queréis saber un poco más, ahondar en lo que vamos a ver en la sesión de hoy, lo tenéis. También soy súper activa en las redes sociales, especialmente mi blog, que es mariacaso.es, tenéis muchísima información, muchísimas de las cosas que vamos a ver hoy están ahí profundizadas y también os animo a que nos hagamos amigos en Facebook y Twitter porque es una forma de continuar lo que va a ocurrir hoy, ¿no? Lo que va a ocurrir hoy es que yo fundamentalmente voy a hablar,
pero me gustaría que de alguna manera salieseis transformados. Y la única forma que tengo de saberlo es a través de las redes sociales. Entonces, os lo cuento más que nada para que vosotros luego me digáis a mí qué vais a hacer con lo que vamos a ver hoy. Y por último, y no menos importante, soy madre. Me parece muy importante reivindicar esto al mismo nivel. O sea, soy profesora de universidad, dirijo una escuela, no sé qué, y soy madre, ¿no? La maternidad me parece que es una acción súper política y súper importante y aprendo un montón de mis hijas y mis hijas conmigo y es algo que siempre digo en todas mis conferencias porque me parece que hay que decirlo. Y fundamentalmente estoy aquí porque estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada y todo de lo que estoy preocupada se refleja en la foto que tengo ahí detrás. ¿Qué elementos veis en esa foto que pensáis que me pueden preocupar? La disposición del mobiliario. Más. Las paredes. ¿Qué les pasa a las paredes? Son de azulejo. Vamos a hablar luego un poco de las paredes de azulejo, que ya hemos hablado mucho hoy. ¿Qué más pasa ahí? Los libros. Esos niños que tienen un iPad, una Wii, un no sé qué tal, resulta que ahí están con libros, ¿no? Por lo menos es un poco paradójico. ¿Qué más cosas pasa ahí? Cada uno está trabajando solo cuando sabemos que estos niños van a tener que trabajar en equipo en cuanto salgan de ahí. Bueno, podríamos estarnos la hora entera que tenemos enunciando cosas de esa foto que no nos gustan, ¿vale? Y ahora mismo os invito también a que penséis en cómo son vuestras aulas. ¿Se parecen a esta? ¡Qué bien! Pero que sepáis que esta aula es una aula estándar, es una de las aulas que hay no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿vale? Pero, aunque estoy preocupada, también soy muy optimista. Y lo que quiero es salir de aquí y me encantaría salir con la sensación de que entre todos vamos a cambiar la educación, de que vamos a pensar que esto es posible, de que no nos vamos a hundir en la miseria y a estar llorando por las paredes, sino que al revés, ¿no? Tenemos la energía y la fuerza necesarias para cambiar la educación. Bueno, una vez que he hecho esta presentación general para que me contextualicéis, vamos a empezar un poco viendo qué ocurre fuera de la educación. Porque fuera de la educación están los problemas que luego nosotros como maestros y maestras heredamos, ¿no? Entonces resulta que en el mundo exterior hay algo muy importante que es la hiperrealidad. No sé si sabéis bien lo que significa este término. Vale, pues os voy a hacer una pregunta para que lo entendáis muy bien. Todos los que estáis aquí, de los que estamos aquí, ¿hay alguien que no sepa quién es esta familia? Todo el mundo sabemos quién es esta familia, ¿no? Bien. Voy a hacer alguna pregunta más. ¿Cómo se llama la hija mayor de esta familia? Lisa, vale. ¿Cómo se llama el hijo mediano? Bart. ¿Cómo se llama el dueño del badulaque que hay enfrente de la casa? ¿Cómo se llaman las hermanas de la madre? Y ya la pregunta clave, que si la sabéis, ya tenéis una matrícula de honor. ¿Pat y Selma se depilan o no se depilan? Bueno, os habéis dado cuenta que tenéis un gran contenido sobre la familia Simpson, ¿sí? ¿Os dais cuenta de eso? Vale, y ahora os voy a decir una cosa, y es que la familia Simpson no existe. ¿Os habéis dado también cuenta de eso? ¿Qué es la familia Simpson? Una representación visual de la familia tipo americana, ¿vale? Pero resulta que la familia Simpson, para muchos de los que estamos aquí no, pero para otros, es un elemento que hemos nacido con ello, ¿no? Y es una familia a la que sabemos tanta información que a veces sabemos más de la familia Simpson que de la familia real que vive en nuestro piso en la puerta de al lado. Pues eso es la hiperrealidad. La hiperrealidad es que vivimos en un mundo en el que las imágenes y el grupo de imágenes que tenemos alrededor nuestro tienen más importancia en nuestras vidas que la realidad misma. ¿Vale? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Nosotros o nuestro avatar en Facebook? ¿Vale? ¿Quién es Mariano Rajoy? ¿Un señor de verdad o el señor que sale en el telediario? Bueno, no lo sabemos, además hoy lo que sí sabemos es que está en Valencia, por lo menos eso nos han dicho, ¿vale? Pero nosotros nos movemos y los intereses del mundo se mueven por montones de imágenes y esas imágenes muchas veces se ajustan a la realidad y otras veces no. Pero lo que sí que es real es que esas imágenes afectan muchísimo al mundo de todos los días. Y ese es el concepto de hiperrealidad, ¿vale? ¿Y qué pensáis? ¿Que esto de la hiperrealidad va a ir en aumento o en detrimento?
en aumento. Cada vez va a haber más imágenes, van a ser más sofisticadas y cada vez las imágenes van a tener más peso en nuestro día a día. Segundo concepto importantísimo del mundo exterior, el hiperconsumo. Fijaros bien en la imagen que tenemos detrás. Es una imagen bastante fuerte, pero esto es una campaña real, ¿eh? Esto es una campaña que estuvo ahí pululando. Es una campaña de Sisley, que es como la gama alta de Benetton, ¿vale? ¿Esta imagen qué representa? Representa a dos mujeres que son adictas al consumo de ropa. ¿Conocéis a alguien así a vuestro alrededor? Yo conozco varias y sobre todo me da mucha pena cuando hay estas entrevistas que les preguntan a las chiquitas jóvenes entre 14 y 15 años, ¿cuál es tu tarde ideal? Y dicen, ir de compras. Y dices, Dios mío, qué horror, ¿no? Por lo menos eso es lo que pienso. Yo, con todas las cosas interesantes que hay que hacer en la vida, resulta que lo que más les apetece es ir de compras, ¿no? ¿Qué ocurre con estas imágenes? ¿A qué nos llevan? Pues a un mundo de hiperconsumo, donde hemos dejado de ser ciudadanos y ciudadanas y nos hemos convertido en consumidores y consumidoras. Y este es el mundo en el que nosotros como profesores tenemos que educar. Un mundo hipervisual y un mundo dominado por el hiperconsumo. Y resulta que estas imágenes y este hiperconsumo nos llevan a tener muchos miedos que están muchas veces dominados por imágenes, ¿vale? Y esto es lo que yo denomino los terrores visuales. Que levante la mano la que, de las que estamos aquí, no quiere adelgazar 5 kilos. La que no quiera. A ver cuántas hay. Hay bastante pocas en oposición a las que sí queremos adelgazar 5 kilos, ¿vale? Adelgazar 5 kilos, en cuanto ya cumples 32 años ya eres vieja, ¿no? Todo esto según la hiperrealidad. Ya sabemos que la realidad no es así, pero la hiperrealidad es lo que nos cuenta, ¿no? ¿Qué más terrores visuales hay? A ver, ¿cuántas de los que estamos aquí no estamos teñidas? O no llevamos ortodoncia. O no vamos al gimnasio, sin preguntaros si estáis depilados o no, ¿eh? Y además ahí hay un temazo con los chicos cada vez peor, ¿vale? Bueno, pues todos estos son terrores visuales, es decir, terrores mediatizados por las imágenes, y son terrores que nos afectan todos los días, todo el tiempo. O sea, estos terrores no es que de repente un día tienes uno, sino que nos afectan en el día a día, constantemente, poquito a poco, ¿vale? Y son muy potentes. Y estos terrores están conectados con el hiperconsumo y con las imágenes. Y mientras tanto, ¿qué pasa en la educación? ¿Qué pasa con las escuelas? Bueno, pues que las escuelas están ahí, pero quienes verdaderamente están educando a nuestros hijos, ¿quiénes son? El entretenimiento. El entretenimiento es una forma de pedagogía. Disney no es entretenimiento, es pedagogía. Nos está diciendo todo lo anterior que acabamos de ver. Nos está diciendo que el amor romántico es lo mejor del mundo. Nos está diciendo dentro del amor romántico qué tenemos que hacer las chicas, que es básicamente sentarnos y esperar. Nos está diciendo que nada más casarnos seremos felices para toda la vida y todos sabemos que eso es incierto, ¿no? Es decir, que nos está contando muchas cosas y además las cosas que nos está contando, bueno, pues estaría bien reflexionar sobre ellas, ¿de acuerdo? Pero lo importante de esta transparencia es que esto es lo que está afectando y lo que está construyendo las mentes de nuestros hijos y nuestras hijas. No es la educación, sino que es el entretenimiento. ¿Vale? Y después de todas estas cosas tan increíbles, Britney Spears, Los Simpson, tal cual, resulta que nos metemos a analizar la pedagogía. ¿Y cómo es la pedagogía? Pues fijaros bien esta imagen que tengo ahí. ¿Os parece interesante este señor dando clases, esos alumnos ahí, los pupitres? ¿Se lo están pasando bien? No. ¿Por qué? Porque la pedagogía no es sexy. La pedagogía ha abandonado el placer. Ha abandonado todo lo anterior que acabamos de ver, está relacionado con el placer. Pero resulta que nos vamos a la escuela, nos vamos a la universidad, nos vamos a una conferencia y en cuanto hay un elemento relacionado con la educación, ¡pluf!, el placer desaparece y lo que ocurre
es algo totalmente aburrido y totalmente desconectado de lo que acabamos de ver. Entonces, todos estos elementos exteriores a la educación la afectan y lo que hacen es que ocurra una cosa que para mí es un drama absoluto. Es el principal drama por el que nosotros estamos aquí y es porque la escuela se ha convertido en justamente lo opuesto a lo que debería de ser. La escuela se ha convertido en el lugar donde se mata el conocimiento, donde se mata la pasión por el conocimiento. O sea, la pasión por el conocimiento, que es algo que todos los niños y las niñas tenemos innato desde que nacimos. Si conocéis a niños pequeños y tenéis a vuestro alrededor, sois maestras de infantil y de primaria en los primeros años, sabéis que eso es innato y que los niños van encantados al colegio, y poco a poco, ¿qué va ocurriendo? Que esa pasión va muriendo, ¿no? Esa pasión va disminuyendo. Ya cuando llegamos en el segundo ciclo de primaria, ya hay que ponerse serios. Ya no uno puede cantar en clase, ya no se pueden hacer asambleas, ya desaparecen las islas todos en fila. Y todo eso va matando la pasión por el conocimiento. Pero lo más peligroso y lo más horrible es que no solo mata la pasión por el conocimiento, sino que mata el aprendizaje también. De tal manera que la escuela, que es la institución que se ha hecho para fomentar el aprendizaje, ¿qué está haciendo? Cargarse el aprendizaje. Este es uno de los grandes dramas de nuestra época. Yo he reflexionado sobre esto durante toda mi vida. He sido una profesora muy tóxica durante toda mi vida. Al principio yo daba mis clases de forma absolutamente aburrida y sin placer, hasta que en el año 2011 me topé con este señor. Este señor se llama Alejandro Piscitelli y es un señor que escribe sobre filosofía y educación y tiene un libro que a mí me cambió mi forma de ver la educación y de ver la vida, que se llama El proyecto Facebook y la posuniversidad. Es un libro que tenéis en software libre en Internet. Tenéis el PDF en la web de Fundación Telefónica. Se llama El proyecto Facebook y la posuniversidad. Pero si ponéis en Google Piscitelli proyecto Facebook, el primer link que os lleva es al libro. Bueno, pues yo resulta que me encontré con este libro en un momento dado, en una de mis librerías favoritas de Madrid, abrí el libro y una frase de este libro como que asaltó, me impactó, y esta frase es esta que tenéis aquí. La frase que cambió mi forma de entender la educación es la frase que dice que las energías no debemos de ponerla solo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. ¿La repito? Las energías no hay que ponerlas solo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. Es decir, yo no puedo estar aquí hablando de que tenemos que cambiar la educación y de alguna manera dar una charla tradicional. Sería una contradicción en sí misma. Por un lado, en cualquier acto pedagógico está el contenido, pero por otro lado está el formato. Si solamente cambiamos el contenido y no cambiamos el formato, no sirve absolutamente de nada lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, a partir de que descubrí este libro y descubrí esta frase, toda mi trayectoria ha ido en descubrir cómo cambiar esas arquitecturas de transmisión. Y para mí, lo más importante en los cambios que nos suscita la educación del siglo XXI no es la brecha de los contenidos, aunque eso es importante, elegir qué vamos a transmitir a nuestros estudiantes. Tampoco es la brecha tecnológica, que es una de las cosas que continuamente se dice, ¿no? Lo importante es la tecnología y tenemos que utilizar pizarras digitales. Y no es que no, o sea, la pizarra digital no sirve de nada si no llevas a cabo el cambio metodológico. El verdadero problema que tenemos los profesores y profesoras del siglo XXI es cómo vamos a cambiar las metodologías. Porque la metodología que todavía sigue funcionando en muchos contextos educativos, ¿cuál es? La lección magistral. Una lección en la que el profesor habla, los alumnos escuchan, ellos están allí, yo estoy aquí, y al final todo eso, ¿qué va creando? Va creando una cosa que es lo que yo llamo el simulacro pedagógico. En el simulacro pedagógico, yo como profesora o que enseño, mis estudiantes hacen como que aprenden, pero realmente el aprendizaje no está sucediendo. Eso me imagino que os habrá pasado cientos de veces en la vida. Entonces, aquí es donde viene la pedagogía sexy, donde viene la revolución, donde viene cómo podemos abordar esto y llevarlo a la práctica. Estoy convencida de que todos y todas los que estamos aquí conocéis a Ken Robinson, habéis visto sus charlas TED, y yo cada vez que veo sus charlas TED pues me entran unas ganas enormes de ponerme a hacer cosas, pero no sé muy bien cómo llevarlo a cabo.
¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en estos momentos que vamos a tener juntos es qué podemos hacer, qué pasos podemos seguir para llevar a cabo esta pedagogía sexy, para abordar la revolución en la educación. Entonces, aquí vamos a trabajar con 5 microrevoluciones. A mí me gusta mucho el término microrevolución, porque lo que queremos entre todos es hacer un cambio, pero no podemos hacer un cambio a la bestia. O sea, no podéis llegar mañana a vuestro colegio y cambiar absolutamente todo, pero sí que podéis cambiar una cosa. Y al día siguiente podréis cambiar otra, y dentro de 3 o 4 meses otra, ¿vale? Y este es el concepto microrevolución. Llevar a cabo una serie de sucesiones de cambios que son suaves y tranquilos en vez de una revolución sangrienta y a lo bestia. Vamos a ver cuál sería la primera microrevolución. Y esta primera microrevolución tiene que ver con que la educación, para que sea sexy, tiene que ser personalizada. Ahora es donde os voy a pedir que me digáis, algunos de vosotros, qué habéis puesto cuando os he hecho la pregunta número 1. Cuando os he preguntado que... Cuando os he preguntado... ¿Funciona? ¿No? Ahora. Cuando os he preguntado que qué habíais aprendido en el colegio, ¿qué habéis puesto? A ver, ¿quién quiere ser el primero o la primera? ¿Os lo pasáis entre vosotros? Porque si no puedo matar a alguien. La tabla del 2. La tabla del 2. Pues yo aprendí a rezar. A rezar. Por este lado. Si no lo decimos en alto, a lo mejor funciona. A ver. ¿Alguien por aquí? A colorear. El mes de María es mayo. Es una cosa muy útil. Más. A escribir. A tener miedo. A guardar silencio. A no llamar la atención. No voy a preguntar de qué. Una más. Por ahí, venga. Muy bueno. A conocer el camino para llegar al colegio. Fantástico. Bueno, seguro que si todos contestaseis lo que habéis puesto, tendríamos 300 respuestas diferentes. ¿Qué demuestra este ejercicio que acabamos de hacer? Que cada uno aprende de una manera diferente. Y por eso la primera premisa de la pedagogía sexy es que debe ser personalizada. Y ahora, si pensamos en cómo son las prácticas pedagógicas tradicionales, pues nos damos cuenta de que son todas estandarizadas, ¿no? Aquí hay algo que no funciona. La pedagogía tradicional funciona fundamentalmente entendiendo la educación como un sistema especular, como un espejo, en la que lo que dice el profesor parece que es exactamente lo que aprende el alumno. ¿Es eso posible? No, es imposible. Por eso, el mantra o la idea clave de la primera microrevolución es que lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. ¿Vale? Esto es bastante abstracto, pero es la base para llevar a cabo las otras 4 que van a venir ahora. Y esto cambia por completo toda la educación. Si yo acepto que lo que yo enseño no es lo que vosotros vais a aprender hoy, entonces aprenderéis. Si yo me relajo y dejo que cada uno de vosotros elaboráis vuestro propio conocimiento. Si yo me empeño en utilizar un sistema de control para que aprendáis exactamente lo que estoy diciendo, es cuando el aprendizaje no sucederá. ¿Vale? Y esto es lo que tradicionalmente la pedagogía clásica ha llevado a cabo durante mucho tiempo. Entonces, fijaros la diferencia que hay entre información y conocimiento. Cuando hay conocimiento, ¿qué hay? Hay unas redes que crean una urdimbre y esas redes y esa urdimbre es diferente de persona a persona, porque cada uno nacemos con unas capacidades y tenemos unas vivencias y un nivel de creatividad diferente. Entonces, estas urdimbres hacen que lo que ocurre en una clase sea esto. En una clase, en este caso, ni siquiera es la profesora la que está hablando, sino que es la niña. La niña está pensando en una flor, pero sus compañeros uno piensa en un caballo, el otro en un barco, ¿no? El otro en un pez. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Yo estoy hablando de pedagogía sexy y cada uno de vosotros está creando un tipo de conocimiento diferente. Pero es ahí donde se crea el conocimiento. Si yo ahora mismo fijese, a la salida os voy a hacer un examen tipo test y quiero que todo lo que yo diga sea exactamente lo que me pongáis en el test,
Entonces estaréis todos muertos de miedo y no aprenderíais nada. ¿Vale? Entonces esta idea es muy importante tenerla en cuenta y, aunque es más abstracta, organiza todo lo que vamos a ver a continuación. Segundo elemento clave de la pedagogía sexy. Es participativa. ¿Vale? Y aquí os quiero preguntar qué habéis puesto cuando os he dicho la pregunta número 2, cuando os he preguntado si teníais libertad en clase. Vamos a hacerlo más fácil. Los que habéis puesto que sí teníais libertad en clase, por favor, levantar la mano. Bueno, hay bastantes, ¿eh? Porque normalmente cuando hago esta pregunta sale 1, sale 2, ¿vale? En cualquier caso, es una realidad que en las aulas no hay mucha libertad. Y cuando no hay libertad, no hay participación. Y cuando no hay participación, no hay aprendizaje. Entonces, es una realidad que en muchos contextos educativos los estudiantes no tienen absolutamente nada que hacer ni nada que aportar. Yo en este formato de lección magistral que estamos llevando a cabo, que es complejo porque somos bastantes personas, he intentado llevar a cabo unos índices de participación. ¿Cuáles han sido? Pues haceros esas preguntas al principio e insertarlas a lo largo de la charla. Es casi lo único que puedo hacer. Pero, en cualquier caso, en todas mis actividades, siempre que hablo con profesores, animo a la participación. La participación nos lleva al segundo mantra, a la segunda microrevolución, que dice que no solo hay que parecer democráticos, sino que tenemos que serlo. Porque yo estoy convencida de que todos los que estamos aquí nos definimos como demócratas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando cerramos la puerta de nuestra clase? ¿Seguimos siendo demócratas? Ni siquiera me contestáis haciendo así. ¿Qué pasa cuando cerráis la puerta de vuestras clases? Porque yo me acuerdo perfectamente de un profesor que tenía en el colegio, que era maravilloso, fantástico, tierno, en el patio. Pero cuando don Genaro se metía en clase y cerraba la puerta, se convertía en un monstruo de los pies a la cabeza, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Para ser verdaderamente sexys y alentar los niveles de participación, tenemos que ser verdaderamente democráticos. Y para ser verdaderamente democráticos, tenemos que olvidarnos de la idea del profesor como guía y como faro y trabajar con la idea de comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje donde, y esto es súper importante, el aprendizaje se lleva a cabo en 3 direcciones. Hay una dirección que es la tradicional, que es el profesor, ¿no?, enseña al alumno. Pero hay otras 2 direcciones que no se ponen nunca encima de la mesa, que es cuando el alumno enseña al profesor y cuando los alumnos se enseñan entre ellos. ¿Vale? Entonces, en la educación del siglo XXI va a ser fundamental aceptar un concepto que se llama reverse mentoring, y es que los estudiantes van a enseñar a los profesores. De hecho, eso ya está ocurriendo. Vuestras clases, todos aprendéis todos los días de vuestros estudiantes, aunque tengan 2 años. Pero eso es una de las cosas que no se evidencia en la pedagogía tradicional. Solo se evidencia el flujo profesor-estudiante. ¿Vale? Entonces, si enunciamos esas 3 formas de aprender, crearemos una comunidad de aprendizaje donde todo el mundo aprenderá de todo el mundo. Esta foto que tenéis aquí detrás es una de mis clases. Yo intento ser lo más democrática posible, dentro de que me cuesta mucho callarme, y muchas de las cosas que os estoy contando me cuesta mucho llevarlas a la práctica. Pero esto fue un día en que llegué y los estudiantes me dijeron: ¿y por qué estamos siempre proyectando en la pared? Vamos a proyectar en el techo. ¿Qué ocurriría si proyectásemos en el techo? Y cogimos y proyectamos en el techo. ¿Qué ocurrió? Pues que fue un horror, porque acabamos todos con tortícolis de mirar hacia arriba. Entonces no lo volvimos a hacer nunca más. Pero estos niveles son niveles de participación. Son formas de crear en las aulas niveles de una mayor democracia. Y aquí tenéis a mis estudiantes dándome una clase de manga, de la cual aprendí muchísimo. Además, yo tenía muchísimos prejuicios con el manga y después de que me dieran esa clase, pues aprendí un montón y ahora pues hay algunos de ellos que me gustan, ¿no? Y esta clase que me dieron a mí del manga, lo que hizo fue llevar a cabo ese proceso de reverse mentoring, donde lo que yo hago es aprender de mis estudiantes, ¿vale? Entonces, los niveles de participación son súper importantes tenerlos y manejarlos y darnos cuenta de este aprendizaje tridimensional que se lleva a cabo en estos 3 flujos. Si solo nos centramos en el flujo profesor-estudiante, ya la pedagogía dejará de ser sexy. Empezaremos otra vez con el aburrimiento, etcétera, etcétera.
Bueno, hemos visto el inconsciente y la importancia de que sea personalizada, hemos visto la democracia y la participación, y ahora vamos a ver qué pasa con el cuerpo. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos en las aulas? ¿O qué pasa ahora mismo con los cuerpos en este recinto? ¿Vale? ¿Lleváis cuánto tiempo sentados? Media hora. Por el momento estáis bien. Pero si llevaseis... ¿Llevamos ya una hora? Bueno, una hora. ¿Pero qué pasaría si llevaseis 8? ¿Y cuántas horas pasan nuestros estudiantes sentados en esas sillas? ¿Vale? ¿Cuál es el órgano que dentro de los profesores pensamos que solamente ponen nuestros estudiantes en funcionamiento en un aula? La cabeza. ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿El resto del cuerpo se pone en funcionamiento en una clase, sí o no? Sí se pone en funcionamiento, porque no hay división entre la cabeza y el cuerpo. ¿Vale? Es todo la misma cosa. Entonces aquí me gustaría que me dijeseis qué mueble habéis dibujado. Me imagino que habrá muchas sillas, muchas mesas, una tarima, un columpio. ¿Pero ese es un mueble del aula? No, claro. Era lo que más te gustaba del colegio, pero no estaba dentro del aula. ¿Qué más? Las pizarras. Recuerdo una vez en una charla de estas que hubo alguien que levantó la mano y me dijo, ¿se puede poner al maestro como mueble? Y yo dije, pues en algunos casos sí, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos del cuerpo? Pues porque el cuerpo, ¿cómo está en un aula tradicional? Está quieto, está sentado, está aburrido, está torturado. O sea, la pedagogía tradicional se ha empeñado en que el cuerpo esté ahí de lo más atado posible y que no lleve a cabo ninguna acción. Y fijaros el bonito mobiliario que utilizamos, que se utiliza en la mayoría de los colegios de España y del mundo para atar bien el cuerpo. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué las sillas y las mesas de los colegios tienen que ser de ese horroroso color verde? ¿Quién ha decidido que tienen que ser de ese color? ¿Por qué pensáis que son de ese color? ¡Que relaja ese verde! Ese color está elegido por un criterio de higiene, es decir, es un color que aunque tú lo manches, la mancha se nota menos que si es otro color. ¿Vale? ¿Por qué en la mayoría de los colegios de España hay azulejos en las aulas? ¿Vosotros pondríais azulejos en el salón de vuestra casa? Porque es fácil de limpiar, porque es duro, pero desde luego es agradable llegar a un sitio y que haya azulejos. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas que parecen nimias, que parecen superficiales, que parecen que no afectan para nada el proceso de aprendizaje, afectan y mucho. Y eso es lo que me lleva a enunciar el tercer mantra. El tercer mantra de la pedagogía sexy es: no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. Y cuando somos profesores tenemos que pensar el cuerpo en su totalidad. Y tenemos que pensar que si queremos que nuestros estudiantes aprendan en el suelo, no podemos tener unas baldosas horrorosas y frías. Y si queremos que nuestros estudiantes aprendan, no les podemos tener 8 horas sentados en la misma silla. E incluso preguntarnos si es importante tener sillas y mesas en la clase. Porque, por ejemplo, cuando vosotros estáis en vuestras casas con vuestro portátil, ¿estáis sentados en una silla, en una mesa? ¿Sí? ¿Todo el tiempo? ¿Quién está en el sofá o en la cama, o coges el portátil y te vas a otro lado? ¿No? Entonces, si nosotros en nuestra casa funcionamos así, ¿por qué tenemos que trabajar en la escuela sentados en una mesa, en una silla? Entonces, aquí quería hacer un inciso y hablaros de las influencias tan positivas que en estos momentos está teniendo el diseño y la arquitectura en la educación. Hace unos años, este libro, El tercer profesor, salió a la venta. Es un libro fundamentalmente anglosajón y es muy paradójico que este libro no lo creó una universidad ni un grupo de pedagogos, sino que lo creó un estudio de diseño, el estudio de diseño más importante del mundo. Y en este libro se llama El tercer profesor, haciendo referencia a una frase de Loris Magalucci, que me imagino que todos vosotros sabréis que es uno de los creadores de las escuelas de Reggio Emilia, que dice que a los niños les educan 3 agentes,
que son los adultos, otros niños y el ambiente. La pedagogía reggio-emiliana le da muchísima influencia al ambiente y, en cambio, en la mayoría de los colegios y los centros que yo conozco, parece que esto es absolutamente secundario. Y nadie se pone a pensar de manera seria por qué hay que comprar unas mesas y de qué material tienen que ser y de qué color, cuando a mí me parece absolutamente fundamental. Afortunadamente, se están empezando a darse cuenta las instituciones, los gobiernos, de la importancia del diseño y la arquitectura de la educación. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un colegio desarrollado por este estudio de diseño, o aquí tenemos otro. Fijaros la importancia que tiene el uso del color. Y el uso del color en España es blanco, ¿no? ¿Cómo tienen que ser las aulas? Blancas. Pues es que resulta que el bote de color naranja cuesta igual que el bote de color blanco. Porque esto es una de las cosas que también quiero poner aquí encima de la mesa. Los ejemplos que vamos a ver ahora es de lo mejor del mundo en arquitectura educativa, pero no es necesariamente lo más caro. Lo verdaderamente importante es pensar para qué queremos el mobiliario. Y no elegir el color verde de las sillas, como digo yo, el verde ministerio, porque resulta que es el verde que tenemos en nuestro imaginario. Vamos a cambiar el imaginario del aula y vamos a hacer de las aulas lugares sexys. Aquí tenéis más ejemplos. Bueno, y aquí sobre todo os quiero enseñar esta escuela, probablemente muchos de vosotros la conoceréis, son las escuelas Vitra, son colegios públicos suecos, creados por esta arquitecta que se llama Rosan Bosk. Son escuelas profundamente bellas desde mi punto de vista, súper sexys, pero lo que les pasa a estas escuelas es que están creadas con otro paradigma arquitectónico. En estas escuelas hay sillas, hay mesas, pero también hay momentos en que no hay sillas ni mesas. La idea no es quitar las sillas y las mesas, sino utilizarlas cuando son necesarias y que no estén ocupando el espacio las 8 horas del día. Este es un espacio típico de este colegio, en el que bueno, los niños pueden estar investigando ahí, luego detrás tienen una cocina, ahí arriba tenéis una montaña. Estos niños, a todos se les da un ordenador personal desde que tienen 5 años. Y os invito a hacer una reflexión, y es que si nosotros cogemos el dinero que se gastan nuestros estudiantes en libros de texto, a lo mejor resulta que también se pueden comprar un ordenador portátil, Porque cuando salen estas imágenes con los ordenadores, todo el mundo, hola, tal, pero resulta que a lo mejor con los libros de texto un poquito más se podrían comprar un ordenador portátil. Cuando los niños están trabajando en este colegio, trabajan por proyectos, hay veces que necesitan un poco de concentración, entonces se van a estas zonas habilitadas en las que los niños han pedido que quieren estar aislados, pero no quieren estar totalmente aislados. Y por lo tanto pueden seguir viendo lo que ocurre a su alrededor. O espacios como estos, que lo que buscan fundamentalmente es la motivación. La motivación a través del color, a través de las formas. Son niños que tienen ganas de ir al colegio. Y entonces hay estructuras como esta verde, que no es una silla, no es una mesa, sino que son lugares donde los niños exploran, se suben arriba, se suben abajo, porque todos sabemos que los niños y las niñas no pueden estar sentados 8 horas en una silla delante de un pupitre. ¿Vale? Vuelvo a repetir que esto es lo mejor del mundo. A lo mejor llevar esto a la escuela, exactamente este mobiliario que tenemos aquí, en esos momentos es importante, es imposible, pero a lo mejor no es tan imposible como nos pensamos. Si en las escuelas hubiese un comité o un grupo de profesores pensando cómo deben ser las escuelas, las clases desde el punto de vista arquitectónico. Y en vez de hacer tantas reuniones del currículum y de la evaluación, se hiciesen más reuniones sobre cómo tienen que ser las escuelas desde el punto de vista del diseño y de la arquitectura. Y por supuesto, toda esta parte del cuerpo está unida con la emoción, está unida con los afectos y está unida con toda la parte que tiene que ver con los sentimientos, porque todos sabemos que el aprendizaje solamente funciona cuando antes hay una emoción, esa emoción se traduce en una atención y esa atención nos lleva a un aprendizaje. ¿Vale? Entonces, el cuerpo y la arquitectura por un lado, tenemos que unirnos con toda esa parte interior y la suma de esos dos elementos producirán el aprendizaje en el aula. Punto número 4. La pedagogía sexy, ante todo, es excitante. Y cuando os he preguntado si preferíais ir al cine o ir a clase, ¿quién ha puesto que prefería ir a clase?
Bueno, aquí para hacer un poco de contraste, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vale. ¿Y por qué habéis puesto que preferís ir al cine? Pues porque el cine es sexy, ¿no? Y la clase no. Entonces, fijaros qué pena, ¿no? O sea, el sitio donde vamos a conocer no nos apetece ir. Y el sitio donde van a vendernos pedagogía en forma de entretenimiento sí nos apetece ir, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos inmersos en un proceso de educación bulímica. Todos, seguramente que alguna vez en vuestra vida habéis deglutido información, la habéis vomitado en un examen y os habéis olvidado absolutamente de toda esa información según habéis terminado el examen, ¿vale? Y eso produce toda esta educación por simulacro en la que estamos metidos, que nos lleva y nos conduce a una experiencia determinada, que es la experiencia de aburrimiento. La experiencia de aburrimiento, reflexionar sobre la experiencia de aburrimiento, me lleva al cuarto mantra, que dice que no quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es aprender. Estudiar es aburrido, es algo que nos lleva solamente a la nota. Esa nota, como acabamos de ver, desaparece en el momento que hemos hecho el examen, mientras que aprender es algo significativo que nos transforma. Y eso es un poco a lo que tenemos que tender. Entonces, ¿qué elementos clave podrían convertir la pedagogía en algo sexy? Pues para empezar, utilizar lo narrativo. Nos gusta ir al cine porque el cine cuenta historias que nos interesan y que narran. En vez de ser descriptivas, son narrativas. Y en vez de hablar de los cefalópodos, podríamos empezar por hablar de Calamardo. Que hablar de Calamardo luego nos va a llevar a los cefalópodos. Pero esto es mucho más excitante. También es muy importante trabajar con lo inesperado. Las cosas que son excitantes tienen un sentido de expectativa, de que no sabes qué va a pasar. Vas al cine y no sabes cómo va a terminar la película. Y que no sepas cómo va a terminar, tiene todo el tiempo, ¿no?, agitado, y lo que te mantiene alerta. En cambio, las clases, ¿cómo son? Predecibles, aburridas, monótonas. Tenemos que trabajar definitivamente con la sorpresa y con el humor en el aula para producir todos esos sentimientos. Otra cosa que me parece muy importante en este punto es trabajar con lo autobiográfico. Fijaros, aquí tenéis a Iván, que es un alumno de cuarto de la ESO, al cual su profesora le propone hacer un trabajo de fotografía, y hace un trabajo de fotografía que se llama Sitios en los que he hecho el amor. Aquí tenéis unos cuantos, pero Iván trabajó otros muchos más sitios. Y Iván hizo un ejercicio fantástico en todos los aspectos, porque fijaros el banco de la derecha, cómo acabó después de Iván, ¿vale? Entonces, este trabajo incorpora algo que es importantísimo para los adolescentes, que es su vida sexual. Una vida sexual que en el caso de Iván, ¿por qué está atravesada? Por su masculinidad y por los problemas de las masculinidades, ¿no? No nos vamos a meter ahora a averiguar si es real o no es real lo que hizo Iván en estos sitios, pero lo que sí es real es que él alardea de esto en clase, ¿no?, y lo pone a través de sus fotografías. Entonces, la inclusión de lo biográfico de este tema tan íntimo de Iván en clase es otra de las cosas que hizo que esta experiencia pedagógica fuese un éxito, porque se habló en clase, se debatió mucho, fue muy crítica y posicionó temas que eran muy importantes para los estudiantes. Entonces, definitivamente esta sesión fue muy sexy, por muchas razones. También creo que es muy importante trabajar con lo audiovisual en el aula. Acabamos de ver que tenemos miles de imágenes a nuestro alrededor y llegamos a una clase y no hay imágenes por ningún lado. ¿Cómo puede ser esto? Creo que es muy importante desarrollar el pensamiento crítico visual. Es una de las competencias claves de la educación del siglo XXI. Yo vengo de Bellas Artes y para mí esto es importantísimo, pero creo que no solo lo tenemos que hacer los profesores de plástica, es algo que hay que hacer en todas las asignaturas, y no me voy a meter a analizar las princesas Disney porque entonces estaríamos aquí otras 2 horas, pero también os invito a que además de tratar la publicidad y las imágenes de entretenimiento en clase, utilicéis el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es maravilloso. Y aquí tenéis a Dina Goldstein, que es una artista que trabaja sobre las princesas Disney, pero que nos enseña qué les pasa 10 años después de casarse con el príncipe. Y Dina Goldstein recupera de una forma completamente narrativa y totalmente excitante todos los conceptos que hacen que
entendamos que el amor romántico es una construcción y que es una construcción bastante dañina para la humanidad en general. Entonces, no tengamos miedo de usar el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es súper fácil de entender y el arte contemporáneo sirve para cualquier asignatura y para cualquier edad. Tú pones esto en una clase de primero de primaria y lo entienden a los 3 segundos. Es más, somos los adultos los que tenemos más prejuicios con el arte contemporáneo. También creo que es muy importante trabajar por proyectos. Esto es una noción que no creo que haya que desmenuzar mucho más. Trabajar lo vivencial. Creo que las clases cada vez más tienen que migrar hacia las dinámicas de campamento. Esas dinámicas de campamento que todos recordamos porque nos lo pasamos fenomenal. Las clases tienen que ser más movidas, tenemos que recuperar todo ese índice de participación. Por ejemplo, esta es una de mis clases en las cuales lo que hacemos es jugar al voleibol dentro de clase, pero lo hacemos con un contenido específico y es la separación y luego posterior unión entre arte y educación. Para visualizar esta oposición lo hacemos a través de un partido de voleibol, ¿no? Y por último, creo que también es muy importante lo que yo llamo pasar de la isla al nodo, que consiste en que lo que veamos en nuestras clases de alguna manera trascienda los muros de la escuela y llegue al exterior. Y aquí tenéis un proyecto maravilloso, es un proyecto que se llama Physics on the Go, que está hecho con teléfonos móviles para medir energías en la clase de física, pero este proyecto ¿dónde se lleva a cabo? En el parque de atracciones. Fijaros si es sexy tener que medir energías con tu teléfono móvil en el parque de atracciones. Pues todos los niños aprendieron un montón. Si esto es un simulacro que se lleva a cabo dentro del aula, pues no se entiende nada y no funciona para nada. ¿Vale? Entonces es un muy buen ejemplo de cómo salir del aula es otra de las cosas que tenemos que hacer los profesores y profesoras del siglo XXI. Bueno, ya vamos a terminar, que además creo que me estoy pasando de la hora. El último punto que tiene la pedagogía sexy es que es investigadora. ¿Por qué es investigadora? Porque no quiero que sea evaluadora. ¿Por qué no quiero que sea evaluadora? Porque quiero que me digáis qué habéis puesto cuando os he dicho el término examen. ¿Qué ha ocurrido? ¿Agobio? ¿Presión? ¿Control? ¿Memoria? ¿Ansiedad? ¿Angustia? ¿Vómito? Lo del vómito sale un montón de veces con el examen. A mí es una cosa que me alucina. ¿Vale? Y nosotros seguimos poniendo exámenes después de oír todo esto. Los exámenes hay que aceptarlo, no sirven para nada. De los que estamos aquí seguro que muchos sabemos conducir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nos hicieran ahora mismo el examen teórico? No voy a decir más. Entonces, creo que el quinto mantra para volver a una educación sexy es darnos cuenta que de una educación basada en la evaluación tenemos que pasar a una educación basada en el aprendizaje. No puede ser el centro de la educación la evaluación. Hemos alterado los términos. Esto no quiere decir que la evaluación tenga que desaparecer, pero no puede ser el centro. Tenemos que hacer que sea algo secundario, algo terciario, no el elemento principal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, descentrándola del centro del proceso. Yo cuando llego a mi clase, el primer día de clase, podría decirles a mis alumnos, el día 31 de enero a las 24, no, a las 12 horas va a ser el examen final de la asignatura y va a entrar esto, esto, esto y esto. ¿Qué conseguiría si hiciera esto? Situar la evaluación en el centro del proceso. Y seguramente que mis estudiantes no aprendieran nada. ¿Vale? Y en cambio, yo todos los años invito a mis estudiantes a diseñar diferentes métodos de evaluación. Por ejemplo, este año hemos hecho un Evaluparty. ¿Por qué? Porque como todos están acostumbrados a los exámenes son tan horror, lo hemos convertido justamente en lo contrario, lo hemos convertido en una fiesta. Durante esa fiesta nos hemos divertido, hemos hablado de la asignatura, hemos hecho como un broche final y al mismo tiempo, si veis por la puerta, yo voy entrevistándolos unos a otros y en esas entrevistas me cuentan lo que han aprendido y al final decidimos una nota. Pero esto es totalmente algo secundario en la asignatura. Lo que ha ocurrido realmente importante en la asignatura es todo el proceso de aprendizaje que ha tenido entre medias. Otra cosa que yo hago siempre es un cuaderno de bitácora de la asignatura. Es decir, me convierto en una investigadora. Tomo notas porque sé que tengo que tener datos de cómo evolucionan mis estudiantes, pero me los guardo para mí. Utilizo técnicas de investigación cualitativa para evaluar.
Y la tercera cosa que utilizo es la evaluación creativa. En todos los sistemas de evaluación, aunque sean muy innovadores, siempre ocurre lo mismo, y es que se representa el aprendizaje mediante un número. ¿Y por qué no lo podemos utilizar, representar el aprendizaje con otros sistemas de representación? Esta idea, por supuesto, me la dieron mis alumnos, como la mayoría de las ideas que manejo, cuando en el año 2011 un grupo diseñó un método de evaluación basado en la figura de Michael Jackson. Entonces, cuando Michael Jackson era de su color original, era la mejor nota. Cuando Michael Jackson era café con leche, era una nota intermedia. Y cuando Michael Jackson ya no se parecía nada como era en el original, era la peor nota. ¿Vale? El sistema en sí era 1, 2 y 3, es un sistema simple, pero sí que era un sistema que quitaba todo el tema de la ansiedad, invitaba a la reflexión y creó muchos niveles de motivación. Y entonces esto es algo que yo he seguido haciendo y, por ejemplo, este es el sistema de evaluación que mis estudiantes han hecho sobre mí este año. Yo les pido a todos que evalúen la asignatura y, como son futuros artistas, lo han hecho con una instalación. Ellos vinieron con el maletín del profesor, que es esta caja, y dentro había todo lo que habían aprendido en la asignatura. Habían aprendido cosas de tecnología, y por eso estaba el móvil. Habían aprendido a habitar el aula, y por eso había una alfombra. Había un CD, que hace referencia al profesor como DJ. Había comida, había un té, había una hoja hablando de la naturaleza. Es decir, que ellos me contaron de una forma muy compleja lo que habían aprendido y a mí esto me sirvió mucho más que si me hubieran dado un 5, un 6 o un 10. Porque utilizaron un sistema de representación diferente al numérico. ¿Vale? Exactamente. Metafórico, narrativo, sexy. Esto es mucho más sexy a que me digan que tengo un 8, por ejemplo. Bueno, y con esto ya vamos a cerrar. ¿Vale? ¿Cuál podría ser el resumen de todo lo que acabamos de ver? Hemos visto 5 elementos clave, pero estos 5 elementos clave, digamos que se unen en una idea común, y es que sin placer no hay educación, ¿no? Tenemos que volver a lo que la educación ha sido siempre. La educación siempre ha sido sexy. Todos desde pequeños tenemos placer o queremos sentir placer por aprender, y poco a poco la escuela nos ha ido matando este placer. Y vosotros y vosotras, como maestras y maestros, creo que tenéis que recuperar esos índices de placer. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues haciendo estas microrevoluciones. Y esta idea de la microrevolución me gusta mucho conectarla con las tormentas de nieve. Seguro que todos los que estáis aquí habéis visto la nieve alguna vez y probablemente la visteis ayer o antes de ayer, que ha nevado muchísimo en toda España. ¿Cómo funciona una tormenta de nieve? Pues empieza con unos pequeños copos, que al principio no significan mucho, luego cada vez hay más y más copos, hasta que al final una gran cantidad de copos logran cambiar el paisaje. Y con esto es con lo que quiero terminar, compartiendo con vosotros y vosotras la idea de que si cada uno de nosotros y nosotras llevamos a cabo una microrevolución al día, entre todas cambiaremos el paisaje de la educación. Muchas gracias.